y es que esa transición del colegio donde uno es buen estudiante y todo es, todo es perfecto, y llega uno a la universidad y es el golpe más terrible. Cuéntanos un poco más, eh, ¿cómo fueron esos desafíos entrando a la universidad? Si perdiste algún examen, perdiste alguna materia, y qué fue, como cuáles fueron las estrategias que usaste para levantarte y para seguir andando, porque es difícil con toda la presión que me imagino que tenías con la beca de mantener promedio. ¿Cuáles fueron esas estrategias que te funcionaron? Ay, no, la estrategia que a mí me funciona es llorar y llamar a mi mamá, mamá, no puedo, y todavía lo hago en el doctorado, como hace una semana, mamá, no puedo más, y ella, hágale, hágale. Y yo creo que lo mismo hacía yo en la universidad, la llamada desde un baño, y yo como que no puedo, y ella decía, no, no, que sí se puede, y mi hermano, y mi papá. Am, pero claro, lo que pasa es que, claro, yo salí del colegio, recibí una maravillosa educación, y de hecho me tenían el apodo de cerebrito. Entonces yo creía que yo era inteligente, pues me decían cerebrito. Y entonces, claro, entro a la universidad y me encuentro con estudiantes que por al menos la mitad de su secundaria han estado en la universidad tomando cursos avanzados de cálculo, porque había un programa así. Entonces, dime tú, estoy yo con un estudiante de noveno grado, octavo grado, y yo en primer semestre, y este estudiante ya sabe la derivada de no sé qué cosas y la expansión de Fourier, y yo como, pues yo a duras penas sabía como, no sé, derivar, creo que fue, porque resolver límites. Y me acuerdo que teníamos un profesor no tan bueno en el último año, entonces uno le preguntaba, profe, ¿esto está bien? Y me decía, confiemos en Dios de que sí, China. Entonces yo entré a la universidad como, fue madre, ¿ahorita qué? Entonces sí me di cuenta que obviamente había estudiantes que estaban muy, muy, muy por encima, incluso si todavía estaban en el colegio. Y yo que había terminado el colegio y estaba en primer semestre, obviamente estaba quedada en muchas cosas. Y pues ahí hablábamos un poco nuevamente de la inequidad, digamos, del acceso a la educación. O sea, dicen siempre como que debemos valorar el mérito y quién entra porque es el más duro, pero es que a veces el más duro no es porque sea inteligente, simplemente porque nació con esa inteligencia, pero porque tuvo acceso a mejores profesores, a mejores recursos, a mejores libros, a otro tipo de educación, ¿sí? Entonces, sí noté yo como esa disparidad en ese sentido. Y entonces sufrí el primer semestre, sufrí el segundo. En el segundo me acuerdo que estuve a punto de perder cálculo diferencial, porque pues no se me quedaba como en la cabeza. Y el profesor me decía, yo voy a hacer como un acto de fe, como que pasé raspando. Y me acuerdo que me volví a encontrar a este profesor en el último año y ya era a mí la que me tocaba preparar la clase y demostrar la mitad de un libro y me decía, creo que hice bien en, en haberla como ahí como un poquito ayudado. Y después sí perdí una materia, perdí, pero muchos perdimos esa materia, era álgebra lineal y fue la primera vez que tuve un texto en inglés. Entonces creo que eso hizo, ya si de por sí la matemática era difícil, empezar a leer cosas en inglés y utilizar un texto en inglés y entender qué era lo que estaba pasando en inglés, a mí me costó muchísimo. Y entonces perdí ese curso y me tocó ir durante las vacaciones a reponerlo básicamente. Entonces sí, digo, ¿con qué voy a todo esto? Y es que ustedes ven que ahorita estoy estudiando astrofísica y estoy haciendo investigación. Uh, una cosa, son buenas bases las que uno tiene, pero que tan bien uno le vaya en los exámenes tampoco está correlacionado enteramente con que también le vaya a ir en la investigación, ¿no? Que te vaya bien en los exámenes quiere decir de que eres bueno para presentar exámenes y seguramente sabes muy bien tus cosas, pero la investigación requiere otro tipo de habilidades y es como que leer, interesarte qué está pasando, bla, bla, bla. Y obviamente hay que tener un buen, digamos, conocimiento de las leyes matemáticas, la física, pero que a ti te vaya bien en un examen no significa que te va a ir bien en la academia. Son dos cosas totalmente aparte y es por eso que muchos de los exámenes para entrar a las universidades en Estados Unidos los han ido quitando porque realmente no son buenos predictores de que también te vaya a ir. Entonces, si me están viendo estudiantes, les quiero decir eso, no se desanimen porque les va bien mal en matemáticas o porque perdieron un curso de física, no es el fin del mundo. Y si quieren hacer ciencia, seguramente hay una manera de hacerlo porque pues la ciencia no es solamente hacer ecuaciones, hay otras habilidades que uno necesita para hacer ciencia.
Sí, no, también en lo que estuve leyendo de ti por ahí en artículos, también decía que desde niña tenías mucho interés por el inglés. ¿Cómo fue ese tema del inglés contigo? ¿Cómo lo aprendiste desde muy pequeña? ¿Cómo fue ese tema? Yo tengo una historia inédita que la conté ayer aquí en la universidad con respecto a eso y que me avergüenzo, pero esto es realmente lo que pasó. Yo, cuando estaba en la escuela primaria, mi profesora, Luz Marina Torres, era nuestra tutora y era la profesora de inglés, digamos, del colegio. Y yo amaba tener cursos con ella, y entonces nos enseñaba a cantar que los Jingle Bells y esas cosas, y yo feliz como que poder, ¿cierto?, descubrir como otro idioma. Y cuando entré después al colegio, yo era la que siempre estaba en el English Day, ¿no? Ahí de primeras. Y de hecho, las profesoras que yo más amo siempre han sido mis profesoras de inglés o las de español por alguna razón. Entonces, yo siempre me he visto como muy atraída, me he visto muy atraída digamos, a los idiomas, a las lenguas. Y pues ustedes saben que uno el inglés que recibe en un colegio distrital con otros 40 niños en un salón, pues es difícil, o sea, uno no pasa del verbo to be, ¿verdad? Entonces yo le decía, yo estudiaba como por mi cuenta y le decía a mis papás como, ay, yo quiero un curso privado, pero como que no me paraban muchas bolas, entonces al final recuerdo que hice algo que no era correcto, pero básicamente como que usé una tarjeta de mi papá para pagar un curso de inglés. Y entonces yo tomaba como los fines de semana como los cursos de inglés porque podía hablar, conectarme con Skype y hablar con otra gente de Australia, Estados Unidos. Entonces ahí empecé a hablar hasta que un día le llegó la cuenta a mi papá como, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo así? Pero yo creo que él lo tomó bien en el sentido que no hizo nada malo, sino que realmente lo que quiere ella es aprender inglés y está buscando como las maneras y así siempre he sido yo. Entonces me acuerdo que el otro fin de semana fuimos como, bueno, vamos a hacer el esfuerzo de pagar el curso y entonces estudié como 2 años. Todos los sábados por 4 horas iba ahí en Plaza de las Américas en Kennedy. Ah, y ya, entonces después como que me metí con la astronomía y todo, pero en algún momento dije lo mío, lo que yo quiero estudiar son lenguas modernas. Y me presenté a una universidad a estudiar lenguas modernas ahí en Bogotá, a otra universidad privada. Y cuando estaba ahí me dijeron básicamente que ellos no querían gente pobre en su universidad. Y yo me acuerdo que yo salí llorando de esa entrevista porque era una entrevista grupal y yo como papá, es que me acaban de decir esto, y mi papá furioso. Y ¿Cómo ese fue que mismo te día, dijeron? ese mismo, que no querían gente pobre, porque me preguntaron, ¿y tú cómo piensas pagar la universidad? Y yo no, pues como tenía un buen, digamos, puntaje del ICFES, yo dije, pues en lo posible, si me aceptan, que se va a aplicar a una beca. Y dijo, ¿por qué no queremos gente pobre? O sea, y me empezaron, porque ustedes saben que en el INEM de Kennedy firmó Francisco el Matemático, entonces tenían esa concepción de que todos los estudiantes del INEM de Kennedy éramos así, ¿sí? Entonces no sé, una cosa terrible y más cuando te lo dicen enfrente de otros estudiantes. Yo a mi edad como de 15 años, 16 años. Um, entonces ahí eso fue terrible, pero ese mismo día que salí llorando, me llamaron de la universidad como, oye, recibimos tus resultados del ICFES y queremos ofrecerte una beca. Entonces, Qué genial. Sí, correcto. ¿Cuáles son esos aspectos de tu experiencia de hacer posgrados por fuera del país? ¿Qué es lo que más te gusta de esa experiencia que has tenido? eh, yo creo que es estar como en medio de distintas culturas también. Yo creo que uno tiene una perspectiva muy distinta de lo que está pasando, por ejemplo, en Colombia. Una vez que uno está afuera, experimenta como otros sistemas políticos, educativos, culturales. Y uno se da cuenta, oiga, pero esto por qué funciona, no funciona allá, o esto por qué sí funciona y acá no. Y creo que eso le hace ganar a uno como un criterio muy distinto y una perspectiva muy distinta realmente de su propio país y de uno como ciudadano en otro lugar, ¿no? Creo que esas son las cosas que más he disfrutado y que me permitieron crecer como muchísimo más como persona. No quiero decir como científico o académico, pero como persona, esa experiencia de salir de mi país y como mirar esas otras cosas fue realmente muy valiosa.
Y ahora el otro lado de la historia, lo más difícil de ese proceso, de esa experiencia para ti. Estar lejos de mi mamá. O sea, es que estar lejos de la familia es complicado. O sea, yo creo que una cosa cultural, de pronto que yo también he observado mucho, y es que en Colombia somos muy apegados como entre familias. Incluso en las universidades, pues a veces el profesor es también como cercano a uno, sus estudiantes, sus compañeros son cercanos, pero aquí llegué y entonces es como que todo el mundo era como muy frío. Hacer amigos no es tan fácil, especialmente también por el idioma, porque yo no estaba en países que hablen inglés, entonces es como que tengo que estudiar en inglés, mi idioma materno es el español, pero tengo que aprender alemán, qué sé yo, si quiero como que conocer un poquito el sitio y desenvolverme mejor. Y eso a veces cuesta de que uno está sacrificando, digamos, muchas cosas por la carrera. Y creo que eso ha sido la parte más difícil de ese sacrificio.